Buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Franklin Amadeo Rodríguez, ingeniero mecánico de profesión. Por acá veo que hay un amigo de la SPE. Le doy la palabra, por favor, adelante. Buenas noches, ingeniero. Espero se encuentren muy bien. Bueno, si ustedes me dicen, podemos empezar desde ya la actividad. Sí, claro. Primero que nada, me gustaría darle las gracias a la SPE capítulo Udo Monagas por esta invitación. Para nosotros, de parte de Protecnials, es un gran placer estar aquí con ustedes y apoyarlos en todo lugar, y espero que este sea el primero de muchos eventos que tengamos juntos. Y bueno, voy a tomar un minuto la palabra para poder darle la bienvenida a un gran colega. Él es venezolano colombiano, es ingeniero mecánico de profesión con más de 35 años de experiencia en la industria petrolera. Ha trabajado en empresas como PDVSA, Halliburton, etcétera. Tiene un currículum increíble, especialista en el área de perforación, en el área de contratos, en el área de gestión en la parte de análisis de costo, administración de contratos. Realmente para mí es un gran honor poder presentarlo el día de hoy y prepararle la sala para él, porque realmente para mí es un ingeniero con tanta experiencia que la información que va a dar el día de hoy es súper única, es única, increíble de todos esos años de experiencia que ha tenido él. Así que yo estoy súper preparado para poder incluso anotar, para tomar de ese curso bastante información para mí personalmente. Así que bueno, ingeniero Carlos Melo, le paso a usted ahora el micrófono. Adelante. Active su micrófono. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Amadeo. Muchísimas gracias al capítulo Monagas de la SPE por darnos la oportunidad a mí en particular y a la empresa Protecnials para poder mostrar un poco de lo que somos y de lo que queremos ser. Adicionalmente, pues vamos a hablar un poco, vamos a conversar como entre amigos respecto a los modelos de contratos que se usan en la industria petrolera, pero básicamente enfocados al área de perforación. Protecnials es una plataforma de capacitación y asesorías online que estamos iniciando, pero que con toda seguridad cambiará el paradigma de la educación en la industria petrolera y gasífera a través de su modelo educativo Oil Learning, donde los usuarios podrán disponer de capacitaciones gratis o pagadas con certificaciones de importantes universidades de Venezuela. Gracias a nuestro modelo Oil Learning, el costo de cada capacitación será accesible para estudiantes y profesionales en formación, pero esto sin disminuir la calidad de nuestras capacitaciones. Nosotros estamos absolutamente seguros que vamos a contribuir a formar a muchos de los profesionales de nuestra industria para el mañana. Como dijo Amadeo, mi nombre es Carlos Melo. Algunos pudieran conocerme porque yo trabajé en Maturín hasta el año 2002. Soy ingeniero mecánico, graduado en la Universidad de Oriente, y tengo una especialización en perforación y producción de pozos petroleros, que también realicé en la Universidad de Oriente. Inicié en la empresa Corpoven allá por el año 1992 y estuve trabajando en PDVSA hasta el 2002, como ya había dicho. Luego estuve trabajando en Reynosa, al norte de México, en el año 2005, y desde el año 2007 estoy aquí en Villahermosa. Trabajé con la empresa Schlumberger y en este momento pues realizo consultorías básicamente referidas a la metodología BCD y también licitaciones de trabajos de perforación y reparación de pozos. Recientemente me uní al equipo que está
organizando el ingeniero Rodríguez en el proyecto de Protecnials, porque me parece una excelente manera de hacer llegar nuestras experiencias, principalmente a estudiantes y jóvenes profesionales. Así que, pues, aquí en Villahermosa, en el estado de Tabasco, en México, estamos a sus órdenes. Por ahora, entonces, vamos a proceder a compartirles la pantalla para que iniciemos con la presentación. Bueno, muy bien. Como les comentaba, vamos a hablar un poco de la introducción a los modelos de contratos de perforación. El objetivo de nuestra charla será proporcionar información referente a los diferentes tipos de contratos petroleros que se utilizan a nivel mundial, hablar un poco del proceso de la generación de un contrato de perforación, un poco de las licitaciones y adjudicaciones directas, describir los costos que están implícitos en todo el proceso de perforación y finalmente pues hablaremos de los contratos, de los tipos de contratos de perforación. Ingeniero Carlos, ¿no se escucha? Prueba ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, perdón. Vamos a continuar. Les comentaba que para hablar de los contratos petroleros, tenemos que hacer una definición general de lo que es un contrato. Y pues es básicamente un acuerdo legal que puede ser oral o escrito y que se manifiesta en común entre dos o más partes, dos o más personas jurídicas y que se vinculan entre sí en virtud de obtener un objetivo común, pero que ambas partes pueden obligar al cumplimiento de la otra. De modo que un contrato petrolero es básicamente eso mismo, pero ya donde las partes se refieren a empresas de hidrocarburos, pueden ser dos empresas de hidrocarburos o puede ser una empresa de hidrocarburos y la empresa del Estado. Y obviamente el objetivo está asociado a
la industria hidrocarburífera, desde la exploración y explotación hasta todas la cadena de valor de la industria, que puede incluir refinación, petroquímica, comercialización, etc. Para poder generar un contrato, se debe tener un marco jurídico. El marco jurídico es lo que es el conjunto de todas las normas constitucionales de un país, y de la Constitución, pues se llega a las leyes y sus reglamentos, las normas, y finalmente se puede crear el contrato, ya sea contratos petroleros en general, contratos de exploración y producción o contratos de perforación. De tal manera que el marco jurídico se puede representar como lo vemos aquí en este cuadro, que es el contrato en sí, enmarcado por las leyes petroleras, por las regulaciones y por la Constitución. Lo que se quiere mostrar aquí es que aun cuando sea básicamente lo mismo el contrato, en un país A el contrato puede ser muy robusto y es básicamente una ley en sí. Sin embargo, en el país B el contrato no es tan robusto, pero las leyes petroleras sí lo son. Entonces, ese contrato está fuertemente respaldado por las leyes que existen en el país. Posteriormente, pues podemos ver el régimen petrolero, el cual es un instrumento por el cual el Estado le otorga, le concede a un tercero la exploración y o la explotación de sus recursos, pero estableciendo las obligaciones y los derechos para cada una de las partes. Los contratos responden al marco legal que exista, que esté vigente en el país que los elabora, y en nuestro caso abarca las actividades tanto de petróleo como de gas. En resumen, el régimen petrolero es la red de leyes y regulaciones relacionadas al petróleo dentro de un país. Un contrato, entonces, como ya habíamos dicho, se tiene que firmar entre dos partes, al menos entre dos partes. Por un lado estaría el gobierno anfitrión, o también pudiera ser una empresa operadora, pero si en caso tal de que sea el gobierno anfitrión, puede estar representado por el ministerio o la secretaría, según sea el nombre que se dé en cada país, de energía, de petróleo, de hidrocarburos, como quiera que se llame. O también el otro que pudiera ser representar al gobierno anfitrión en un contrato, puede ser la empresa nacional de petróleo. En algunos casos, como aquí en México, existe también organismos que se han creado para manejar esta parte, la relación del petróleo, y aquí se llama la CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En Colombia se llama ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La gráfica pues muestra a PDVSA, que es la empresa nacional venezolana, como sabemos, Ecopetrol, que es la empresa nacional colombiana, Statoil en Noruega, Eni en Italia, YPFB, que es la boliviana, y Pemex en México. Son ejemplos de algunas de las empresas nacionales de cada país. Y por otro lado, la otra parte del contrato es la compañía petrolera internacional, que en este caso pues mostramos a BP, la misma Eni, que también puede fungir como empresa operadora, Chevron, ExxonMobil, Shell, Schlumberger, Halliburton o muchísimas más. A las empresas contratistas se les puede referir como contratista, licenciatario,
concesionario, dependiendo del tipo de contrato petrolero que se haya firmado. En algunos casos se unen varias empresas para obtener un contrato, y en tal caso eso se denomina un consorcio. En estos casos, cada una de las compañías son una parte individual ante el contrato, pero en conjunto son tratadas como una sola responsable y son llamadas de manera colectiva el contratista, el licenciatario o el concesionario. Esto visto desde la perspectiva del Estado, si el consorcio llega a tener problemas porque alguna de las empresas falla en sus obligaciones o tiene algún problema como compañía, todas las empresas son responsables de la situación. Y esto en lenguaje legal se dice que las compañías tienen una responsabilidad solidaria con el desempeño de las obligaciones del contrato. Es obvio que cada parte del contrato espera obtener el mayor beneficio del mismo. Entonces, hay algunos objetivos mínimos que se esperan por cada una de las partes. El Estado espera maximizar la renta petrolera o gasífera, ¿no? También espera asegurar el abastecimiento de los productos para el país. Espera también obtener un desarrollo de la tecnología y también que se tenga un contenido nacional en los contratos que se realizan. Esto, pues el modelo de contrato lo dirá y le dirá en él se estipulará que la empresa contratista debe tener algún contenido nacional dentro del consorcio. Puede ser que parte de las empresas que sean del consorcio sean nacionales. Obviamente, muy importante la protección del medio ambiente y se espera que se cumplan los compromisos mínimos que se establecen en el contrato por parte de la empresa contratista. A su vez, la empresa contratista espera una proporcionalidad entre el riesgo del proyecto y la retribución. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos, los trabajos de perforación, como bien sabemos, son de un alto riesgo, los proyectos de perforación, y la empresa espera que todos los riesgos que estén asociados a un proyecto sean pagados de acuerdo a estas estimaciones. También se espera flexibilidad contractual y estabilización reguladora, que se recuperen los costos de la inversión y una flexibilidad administrativa respecto al contrato. Los contratos, los tipos de contratos petroleros pueden estar divididos en los que son aguas arriba y aguas abajo. Los de aguas arriba son los referidos a exploración y producción, y aguas abajo se refieren a los de refinación, petroquímica, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. En nuestro caso, vamos a referirnos exclusivamente a los contratos aguas arriba. Hablaremos un poco de lo que son las concesiones, los contratos de licencia, los contratos de producción compartida, los contratos de utilidad compartida o de riesgo, los contratos de servicio y los contratos de perforación de pozos. Una concesión, bueno, las concesiones fueron la primera forma de contrato petrolero. Estos se desarrollaron hacia los finales de los años 1800 en los Estados Unidos, cuando se inició el boom petrolero en ese país. Dado que esas empresas fueron las primeras que se internacionalizaron y fueron a otros países,
que no tenían un marco legal petrolero. Entonces, de alguna manera se impuso ese tipo de contratos en el resto de los países que iniciaron la actividad petrolera. La concesión, este tipo de contratos está basado en un concepto americano sobre la propiedad de la tierra, donde el propietario del terreno, del área establecida en la tierra, es dueño de ese mismo bloque en el subsuelo y del cielo que está encima de ese terreno. Entonces, eso fue lo que se expandió en ese momento por el mundo y pues, como dice aquí, otorga derechos exclusivos a una empresa o individuo para explorar y explotar los hidrocarburos existentes en un área existente. Estos tipos de contratos, bueno, el Estado sencillamente obtiene una regalía que puede ser en efectivo o en volumen de producción como compensación por el uso de la concesión. Y pues son contratos que, aunque están dejando de ser muy populares, aún se están usando en el Reino Unido, Angola, Noruega, Brasil y los Estados Unidos. Los contratos de licencia se refieren a un tipo de contrato donde el contratista es retribuido con la producción de los hidrocarburos que se logre extraer en el área contractual y que se estableció en el contrato. Y también el Estado recibe un pago en efectivo por este tipo de contratos. A continuación vemos los contratos de producción compartida, que son, digamos, los que más se están utilizando actualmente, y se refieren a que el contratista tiene derecho a una contraprestación en especie, es decir, un porcentaje de la producción que se establece en las bases del contrato. Pero esto no confiere al contratista derecho sobre los recursos en el subsuelo ni a boca de pozo, solamente el volumen que se haya establecido. El contratista lleva todas las operaciones en el área establecida y por un tiempo determinado opera bajo su propio riesgo y costos, pero bajo el control del Estado. Y como habíamos mencionado, de haber producción, la producción pertenece al Estado. Pero primero se paga con producción la inversión inicial y el excedente se divide de acuerdo a las cuotas que se hayan establecido. Estas cuotas pueden ir, si el volumen de producción aumenta, entonces el Estado aumenta también su cuota de participación. Y esto se hace con algunas fórmulas que se establecen en el contrato. En este tipo de contratos, generalmente los ingresos que tiene la empresa también son gravables, o sea, pagan impuesto, a menos que se establezca lo contrario. Allí se ven los países donde actualmente se están realizando este tipo de contratos. Ahora hablaremos de los contratos de utilidad compartida, que también pueden considerarse contratos de riesgo. Este tipo de contratación fue muy utilizada, sobre todo en América Latina, en Argentina y en Brasil. Pero, dado que, y por eso se llama de riesgo, el contratista asume los costos y toda la actividad, pero si no se obtiene producción, entonces pues lo pierde todo. Entonces, por este motivo, ya este tipo de contratos no está siendo muy aceptado por la parte del contratista, porque estaba en alto riesgo de tener pérdidas. La otra diferencia comparada con el tipo de contrato de producción compartida es que
En este caso, si hay volumen comercial de venta, efectivamente se le pagan los costos de la inversión inicial al contratista y el excedente también se divide, pero se le paga al contratista en dinero en efectivo, no en producción como es el caso anterior. Finalmente tenemos por aquí los contratos de servicio, donde el contratista realiza un trabajo en particular y se le paga por ese servicio. A este tipo de contratista no tiene interés en producción, porque ese no es su negocio medular. Ahora vamos a conversar un poco de los contratos de perforación de pozo. Igual, pues son para establecer el contrato de perforación, pues tenemos que saber, en principio, el método de asignación del contrato. De igual para los contratos anteriores que habíamos mencionado. Y los métodos de asignación generalmente son por medio de una licitación, una invitación restringida o una adjudicación directa. Y los modelos de contratos de perforación en general son un modelo discreto que puede ser a tasa diaria o por metro perforado. Los contratos integrados, tales como alianzas, los contratos integrales que pueden ser llave en mano, integrales en sí o contratos de producción compartida. Pueden haber otros modelos, pero básicamente pueden ser variantes de este tipo de contrato del cual mencionamos. Para poder generar el contrato, obviamente el contratista necesita generar un precio para ofertar, ya sea en una licitación o una adjudicación directa. Entonces, la empresa nacional o la operadora tiene que generar toda la información para poder hacer el análisis técnico. Entonces, genera las bases de licitación con toda la información del pozo o el conjunto de pozos que se vayan a perforar. Tiene que entregarle la información de la sísmica, tiene que entregarle la información de los pozos vecinos o pozos de correlación, las columnas geológicas, y con todo este cúmulo de información el contratista realizará el análisis técnico, lo asociará a costos, costeará todas las actividades y con esto podrá establecer un profit o una utilidad que espera obtener para poder hacer la oferta económica. El proceso general para la asignación de un contrato es que, visto desde el lado de la empresa nacional o la operadora, es planear y programar y presupuestar el pozo o los pozos a perforar. Evidentemente, la empresa nacional también tiene que hacer su prediseño de pozo para poder tener una idea del orden de magnitud en que tendrá que salir el pozo para poder enviar el presupuesto a su organización de finanzas, recibir la autorización presupuestal, obtener la aprobación del proyecto, luego de esto realizar el proceso de adjudicación directa o la invitación restringida o la licitación, como quiera que se defina la forma de asignación del contrato, para formalizar el contrato y posteriormente la ejecución del proyecto. Vamos ahora a ver un poco, de manera muy rápida, el proceso de perforación y los costos, las actividades que deben ser costeadas para poder generar el presupuesto de un trabajo de perforación. Como bien sabemos,
La perforación es la actividad para poder construir, el proceso de construir un hoyo útil en el subsuelo para explorar y o extraer los recursos naturales que se quieran. Puede ser un pozo de agua o puede ser un pozo de gas o de petróleo. La profundidad de un pozo es variable y depende de la región, de la profundidad a la cual se encuentra la estructura geológica donde se espera conseguir el hidrocarburo. A continuación vamos a ver cuáles son las actividades que es necesario realizar, que van a generar un costo para poder lograr el objetivo de perforar un pozo. Entonces, estas actividades suelen ser de gran impacto tecnológico y generalmente son realizados por empresas muy especializadas. Entonces, entre ellos está la planificación y el gerenciamiento, que significa utilizar la metodología BCDSI. Se deben adquirir materiales tales como las tuberías de revestimiento, las tuberías de producción, el cabezal, el árbol de válvulas, los equipos de terminación. Hay costos inherentes a toda la logística que se debe realizar. Allí está el transporte, el campamento que debe establecerse para el personal, el agua, el diésel, etcétera, entre otros. Los servicios especializados, que se refiere a las barrenas, a las mechas, los fluidos que se utilizan para perforar, el fluido de perforación o lodo, los fluidos de terminación, las salmueras, el servicio de cementación, la perforación direccional, entre otros. Y bueno, el costo del equipo de perforación, que es bastante significativo. La sumatoria de los costos individuales de esto nos va a dar el costo total del trabajo de perforación. Lo primero entonces que habíamos mostrado era la planificación del pozo. Entonces, de acuerdo a la metodología BCD, la B significa la visualización, la C conceptualización, la D definición. Y la metodología se aplica para poder ir de manera progresiva, de manera organizada, haciendo el diseño del pozo. Entonces, en la parte de visualización se realiza el límite técnico, que es realmente la revisión de los pozos de correlación, de los pozos vecinos, para poder obtener el diseño de nuestro pozo y poder obtener los tiempos, el tiempo óptimo para nuestro pozo, el pozo que vamos a realizar. En la parte de visualización hay una definición del proyecto, se analiza la necesidad de realizarlo, se busca el punto de drenaje óptimo donde vamos a obtener el hidrocarburo, se hacen las predicciones de producción y se hace la evaluación económica del proyecto. En la parte de conceptualización ya se va definiendo la mejor arquitectura que se va a querer para nuestro pozo, se analizan las mejores prácticas operacionales, se evalúan los riesgos que se van a tener de acuerdo al área donde se está realizando el trabajo y se logra realizar la ingeniería conceptual. En la parte de la definición ya es la ingeniería de detalles, donde se tiene el programa de perforación del pozo que vamos a realizar. Bueno,
de la parte anterior también es bueno mencionar que la planificación es algo que es primordial en todo este proceso, porque muchas veces dejamos como algo accesorio la parte de planificación y resulta que una buena planificación es la parte esencial para lograr el éxito de nuestro proyecto. Se han estudiado las mejores prácticas de clase mundial respecto a la etapa de planificación y se considera que para un pozo de algunos 18,000 pies, la etapa de planificación de un pozo exploratorio debería ser alrededor de 8 meses y para un pozo de desarrollo debería ser de alrededor de 4 meses. El costo del equipo de perforación suele ser muy significativo. Un equipo de 3,600 HP puede estar costando en el orden de a tasa diaria de algunos $45,000 día. Entonces, es significativo su costo y por eso el trabajo debe ser muy bien planificado para evitar pérdidas de tiempo, porque dejar parados $45,000 por día es una gran cantidad de dinero. Tenemos equipos de perforación terrestres, equipos de perforación marinos, pueden ser desde equipos de 400 HP, que son pequeños para perforar pozos someros, o hasta equipos de 3,000, 3,500 HP. Todo equipo de perforación cuenta con el sistema de levantamiento, el sistema de circulación, sistema de rotación, sistema de seguridad. Otro costo importante en un pozo es lo de los materiales. Los materiales son los bienes que permanecerán en el pozo. ¿Ok? Entonces, esos son las tuberías de revestimiento, las tuberías de terminación, el cabezal del pozo, etc. En algunos casos de contratos, la empresa nacional tiene contratos importantes con los fabricantes de tuberías. Entonces, ese rubro no se incluye dentro de las licitaciones, sino que el material lo compra, la tubería la compra la empresa nacional, dado que sus compras por volumen pueden abaratar un poco el costo de este material. El otro costo importante son los costos de los servicios especializados que se requieren para perforar un pozo. Se refiere a los lodos de perforación, a los fluidos de terminación, a las mechas, al servicio de la perforación direccional, los registros eléctricos, los trabajos de cementación, entre otros. El costo de la logística también es importante, y las actividades de logística también son sumamente importantes, porque entre esos, por ejemplo, tenemos el transporte en general de equipos, de tubería, de personal, de materiales. Si esto no está bien engranado, pudiera darse el caso de tener pérdidas de tiempo porque la tubería no llegó oportunamente o el personal no llegó a tiempo, y entonces esto nos afecta a todo el proceso. Ahí podemos ver otros de los servicios que incluyen la logística, entre esos la ingeniería y construcción de la localización y los caminos de acceso, el suministro e instalación de las válvulas BOP, el levantamiento y enrosque de tuberías, el cual es un trabajo especializado porque pues se refiere básicamente al enrosque de las tuberías de revestimiento o de las tuberías de producción, y para este caso el fabricante indica unos torques a los cuales se debe alcanzar el enrosque de estas tuberías.
También están ayudantes, limpieza general, el campamento, donde pernocta el personal supervisorio, servicio de vigilancia, el manejo de fluidos y recortes de perforación, el manejo de aguas negras y grises, y esto también es muy importante porque puede afectar al medio ambiente cualquier tipo de problemática que haya con este servicio. Adicionalmente, suministro del agua potable, hielo, el agua industrial y los servicios de higiene, seguridad y ambiente. Teniendo todos estos costos y bastantes más que no están allí incluidos en nuestro ejercicio, el contratista realiza un AFE, por sus siglas en inglés, Approval for Expenditures, que es un documento presupuestario en el cual se colocan todos estos costos estimados y se obtiene un valor final del costeo del pozo, ¿no? Ya también con esto el contratista puede generar el profit o la utilidad que espera obtener, y pues ya con esto puede realizar la propuesta económica para efectos de la licitación. A continuación mostramos ya un flujograma visto del proceso de licitación, visto de ambas partes, ¿no? De este lado, de la parte azul, se ve las actividades que debe realizar la empresa nacional o la CNH, la empresa que comentábamos al principio, o a la ANH en Colombia, o la operadora. Y de este lado son las actividades que realiza el contratista. Entonces tenemos planear, programar y presupuestar el pozo o pozos a perforar, enviar el presupuesto a la organización de finanzas respectiva, recibir la autorización presupuestal, obtener la aprobación del proyecto. Con esto, al obtener la aprobación, pues ya debe generar las bases de licitación, enviar a invitaciones o publicar la invitación a una licitación pública. Y por el lado del contratista, entonces enviará una carta de confirmación de aceptación de la invitación al proceso de licitación. La empresa confirmará a los participantes, enviará las bases de licitación que ha realizado previamente, y el contratista revisará las bases de licitación y con ellas realizará el análisis técnico del proyecto, realizará la estimación de costos que ya habíamos mencionado para hacer su análisis económico y la determinación del profit. Generará la propuesta económica y técnica y entregará la propuesta. Ya volviendo a la empresa nacional, recibe las propuestas, recibe el análisis realiza el análisis de las propuestas y genera un fallo. Notifica el fallo y ya se genera el contrato que debe ser pues aceptado por ambas partes. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos entre los modelos de contrato de perforación, tenemos los contratos discretos, por un lado, que son los contratos donde la empresa contrata cada servicio de manera individual. Entonces, contrata a la empresa X para que haga la cementación, a la empresa Y, que puede ser la misma X, pero son contratos individuales cada uno, para que corra los registros eléctricos, a la empresa H para que provea las mechas, y así de manera individual. Y por otro lado están los contratos integrales o integrados, donde un grupo de empresas
a manera de un consorcio o una empresa, si tiene la capacidad, realiza todos los trabajos de manera coordinada. Pues para mí es evidente que los contratos discretos generan algunos problemas. Básicamente, la administración de este tipo de contratos son dificultosos. Es muy compleja la administración porque pues, hay muchos contraticos individuales. Pero lo más importante es el problema de la dilución de responsabilidades. En este caso, cuando hay algún tipo de evento, problema en un pozo, cada una de las empresas, pues no será en algunos casos difícil de definir cuál es la empresa responsable de algún tipo de problema. Por ejemplo, una pega de tubería, quizás en principio se le achaque la responsabilidad a la empresa encargada del fluido de perforación. Sin embargo, es posible que no haya sido responsabilidad del fluido, sino que a lo mejor no estaba haciéndose la rotación de la tubería en un momento determinado, o hay un dogleg importante en el pozo, cualquier otra responsabilidad. Entonces, se diluyen las responsabilidades y a veces la empresa tiene que finalmente, la empresa nacional, cargar con el problema. Esto está asociado a la administración segmentada de los riesgos. Por tener tantos contratos, los supervisores no se focalizan en su función prioritaria, que es la supervisión de las actividades operacionales, sino que se dedican a hacer actividades y aspectos administrativos, a firmar el papelito que llegó de la tubería de por acá, a firmar, y entonces se descuida un poco el tema de la supervisión de las operaciones. Dado que existen, que los contratos se establecen, entonces en esos contratos se establecen las tecnologías que se van a utilizar en el mismo. Y en muchos casos, algún pozo que requiera una tecnología diferente no puede ser utilizada porque tienen que apegarse al contrato establecido. Todas estas cosas limitan la competitividad y la calidad de este tipo de contratos, y adicionalmente este tipo de contratos están estructurados por diseño para castigar, para penalizar al contratista y no para incentivar la mejora continua. En contraposición, los contratos integrales o integrados son contratos que se realizan a largo plazo. Generalmente el consorcio es liderizado por empresas especializadas que tienen una tecnología de punta. Referente a los costos o a los precios que se establecen, a lo mejor en principio los precios se podrían ver como altos, pero dado que este tipo de contratos para el contratista, el contratista pretende, o su objetivo es minimizar los tiempos, minimizar los riesgos, entonces lo hace en corto tiempo comparado con los contratos discretos, que generalmente se extienden en el tiempo algo más. Entonces, finalmente, habría que comparar verdaderamente cuáles resultan más onerosos para el Estado. En este tipo de contratos integrales se incentiva el desempeño, se busca mitigar o disminuir los riesgos porque la empresa contratista no le interesa caer en un problema, no le interesa caer en una pega de tubería. Entonces, siempre el objetivo es mitigar o disminuir al máximo los riesgos. Si está establecido en el contrato, como ya habíamos dicho, incrementar la participación nacional, entonces se impulsa el desarrollo de compañías nacionales.
se fomenta la competencia. También, si está establecido en el contrato, se puede obligar a la transferencia de tecnología y finalmente pues hay una mayor eficiencia operativa, administrativa y financiera de este tipo de proyectos. Este es un resumen de todo lo que acabamos de decir, donde se muestra que los contratos discretos, los integrados y los integrales, aquí por el otro lado se ve la parte de planificación, la parte de materiales, logística, los servicios a pozo y el equipo de perforación. Como se puede ver en el discreto, el responsable del BCD, de los materiales y la logística, es la empresa nacional petrolera. Los servicios a pozos pueden ser contratados a contratistas. Aquí en México, incluso Pemex tiene muchos de los servicios y los realiza también. Y el equipo de perforación puede ser contratado a contratistas a tasa diaria o puede ser un equipo propio de la empresa nacional. Los integrados, en la planificación puede realizarla tanto el contratista como la empresa nacional. Las tuberías o los materiales en general pueden proveerlos tanto el contratista como la empresa nacional. La logística también puede ser cualquiera de los dos, de acuerdo a lo que se establezca en el contrato, pero los servicios a pozo son contratados y el equipo de perforación puede ser realizado provisto por el contratista o por la empresa nacional. Viéndolo desde el punto de vista de la empresa nacional, los contratos discretos, el objetivo es se realizan en muchos casos en el caso de los pozos exploratorios, porque dado que los pozos exploratorios generalmente no se tiene mucha información para realizar unas bases de licitación completas, entonces, si se diera en un proceso licitatorio un pozo exploratorio, generalmente el contratista podría elevar mucho los precios porque el riesgo significa dinero. Entonces, habiendo mucho riesgo, pues hay que poner unos precios importantes. Entonces, en estos casos, generalmente la empresa nacional es la que realiza este tipo de pozos. Los contratos integrados, el objetivo que tiene la empresa nacional es crear eficiencias en tiempos y costos, pero manteniendo todavía cierto grado de control sobre la actividad de perforación. Y en el caso de los integrales, ya el objetivo básico es que se realice el trabajo de perforación en el menor tiempo posible y también eficientando el tema de los costos. Bueno, ahora sí, finalmente, esto es el resumen de lo que hemos estado hablando. Existen los contratos petroleros, donde, por un lado, la actividad la pueden realizar una empresa contratista a través de una concesión, de una licencia, de un contrato de producción compartida o de un contrato de utilidad compartida. Esto se logra a través de los mecanismos que se mencionan aquí, las licitaciones, la adjudicación directa o la invitación restringida. O puede ser responsabilidad de la empresa nacional, que a su vez puede hacer contratos de perforación, contratos discretos o contratos integrales e integrados. Todo esto para lograr la perforación de los pozos. Entonces, esto era lo que queríamos mostrarles de manera somera respecto a los contratos. También, pues, queríamos mencionarles que a partir del lunes 23 hasta el miércoles 25 tenemos planificado realizar un curso de 8 horas referido al tema de contratos de perforación. Allí se hará, pues,
esto mismo, pero de manera más ampliada, donde se vea cómo se generan los presupuestos, cómo se maneja el AFE, etcétera. Entonces, pues, agradezco su participación y pues si alguien tiene algún tipo de pregunta, pues estamos a la orden. Buenas noches. Cualquiera puede habilitar su micrófono y hacer las preguntas correspondientes. Adelante. Habilitan su micrófono dándole clic al lado izquierdo, al lado del botón rojo que está en el medio de sus pantallas. Carlos, por acá escriben en el chat. Pueden escribir también por el chat. Voy a hacer yo la pregunta del chat, ¿ok? Para aquellos que no tengan micrófono o que no puedan hablar. Preguntan, Carlos, excelente, saludos desde Anaco. Esa es la pregunta del señor Arnoldo Rivas. ¿Qué es un contrato llave en mano? Arnoldo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un contrato llave en mano es un contrato integrado, pero básicamente nosotros tuvimos allí en Punta de Mata, con la empresa Corpoven, la experiencia con los contratos llave en mano. Básicamente se le entregaba la información se le entregó toda la información referida al área, a los pozos que se podían perforar. La empresa en aquel momento, Cliff Drilling, hizo sus estudios y ellos hicieron todo, absolutamente todo. Corpoven solamente se ocupaba de llevar algún tipo de, ni siquiera de supervisión, sino de estar allí, de hacer presencia. Tuve la suerte de ser en aquel momento el ingeniero encargado de estar con la gente de Cliff y verdaderamente se lograron tiempos extraordinarios en ese momento. Entonces, en verdad es una forma de hacer, es una metodología de hacer las cosas bien. Por supuesto, lo importante de esto es que los contratos sean muy completos para que se definan todas las cláusulas y existan también pues penalizaciones y premios en caso de que existan mejoras de tiempo, mejoras de producción, etcétera. Por aquí hay un comentario de Blake Carol Kiame. Gracias, excelente. Gracias a ti, Blake Carol. Hay un comentario de Luis R. Saludos a todos desde Morichal. Excelente compartir de conocimientos. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Están los micrófonos abiertos. Abran sus micrófonos, sin problema. Hola, buenas noches. Mi nombre es Blake Carol. Mi pregunta es sobre la ponencia que tienen pautada para el 23 y el 25. ¿De qué forma la van a realizar? ¿Cómo uno podría participar? Amadeo, ingeniero Rodríguez, por favor, contéstale a la compañera. ¿Me ven por acá? Ya acabo de prender la cámara. No sé si me ven. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Blake Carol? Nosotros vamos a pasar a todas las personas que se registraron, ¿verdad? Los que estén interesados pueden enviarnos un correo solicitando más información sobre este curso, ¿ok? El curso lo tenemos planteado a partir del 23 de este mes y estamos solamente afinando detalles sobre la manera en la cual vamos a hacer este curso. Lo que sí te puedo adelantar es que el curso se va a dictar en horario de las tardes, va a ser vía online en vivo, ¿ok? Los horarios todavía lo estamos determinando porque depende también de dónde se inscriban las personas.
pero puede ser a partir de las 6 de la tarde, hora Venezuela aproximadamente. Va a ser 3 días seguidos con 2 horas de entrenamiento cada día. Estos 3 días seguidos con 2 horas de entrenamiento son un total de 8 horas académicas. Entonces, déjanos puedes enviarnos un correo. Voy a dejar nuestro correo a través del chat para que nos envíe un correo electrónico solicitando la información de la inscripción. Ok, muchas gracias. A la orden. Buenas noches, Carlos. Por aquí José Martínez de Maturín. Carlos, de acuerdo a tu experiencia en contratos de perforación, ¿cuál es la mejor metodología o qué tipo de contrato se debe utilizar de manera de reducir los tiempos improductivos? O sea, entiendo que cuando tenemos contratos de perforación cementados, te dan contrato de la parte de perforación, un contrato por la parte de servicio, un contrato para direccional. Tenemos varias empresas involucradas allí, ¿no? Y al momento de que la empresa nacional quiera hacer un reclamo por tiempo improductivo, se consigue varios entes y no hay un solo responsable a quien poderle reclamar esos tiempos improductivos, porque supongo que a empresas se achaca el tiempo improductivo a la otra empresa y entramos en esa disyuntiva. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de contratación para evitar ese tipo de problemas? No, pues como ya mencioné, José, muchas gracias por tu pregunta. Sí, básicamente cuando es un contratos discretos, hay una dilución de responsabilidades. Entonces, cada empresa cuidará sus espaldas y no será fácil en algunos casos definir quién es el responsable de algún tipo de problemas que se pueda suscitar. Así que, y como ya también mencioné, pues básicamente los contratos discretos deberían ser utilizados cuando no hay mucha información para poder definir las bases de licitación y porque en tal caso los costos de la licitación serían altos, ¿no? Porque el riesgo cuesta, ¿ok? Entonces, en mi opinión, los contratos integrales o integrados son los que han dado mejores resultados, como nos preguntaba Arnoldo antes, que respecto a los contratos ya de mano. Eso fue realmente un tipo de contratación que parecía de altos costos, pero a la hora de la verdad los tiempos eran muy buenos y eso hacía que hubiese producción temprana que quizás con un contrato discreto se demoraría en obtenerse. Entonces, pienso que un tipo de contrato integrado o integral es la mejor manera. ¿Algo más? Ok, gracias, Carlos. No, a tu orden, José. ¿Alguien más? Adelante. Abran sus micrófonos. Están los micrófonos totalmente abiertos para ustedes. Les recuerdo que pueden escribir por el chat y yo puedo leer sin problema las preguntas. Carlos, ingeniero, creo que no hay más preguntas por ahora. ¿O sí? Adelante, Gabriela. Sí, te escucho. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Figueroa. Solamente quería extender el agradecimiento de parte del equipo de la SPID Student Charter Núcleo Monagas, al ingeniero Carlos Melo y al ingeniero Franklin Rodríguez, y por supuesto del equipo de Protecnias por permitirnos utilizar su nueva plataforma. Esperemos que al resto de los participantes que estén atentos a las redes sociales para el resto de actividades que se van a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, nosotros estamos agradecidos a ustedes por la oportunidad
que nos han dado y pues seguiremos tratando de realizar otras actividades para que, pues, como lo dije inicialmente, queremos que poder fortalecer a las personas jóvenes, a los jóvenes ingenieros, a los estudiantes, para que pues puedan conocer de primera mano nuestras experiencias. Entonces, pues, nuevamente, ciertamente agradecemos la invitación que nos han realizado. Otra cosita, ingeniero, si me permite un minutico, me gustaría también agradecer a nuestro equipo tecnológico ubicado en Bogotá, Colombia, LNC Producciones. Ellos, gracias a ellos son nuestros aliados tecnológicos, gracias a ellos tenemos la posibilidad de usar este medio, esta plataforma, que también va a estar disponible para todas nuestras capacitaciones futuras. Así que quédense en contacto con nosotros, @protecnials_corp en Instagram. Nos pueden buscar también en LinkedIn como Protecnials_corp. Nos pueden también ubicar en Facebook, en Twitter como Protecnials. Estamos en todas las redes sociales. Por allí pueden hacernos cualquier tipo de pregunta, sugerencia, cualquier curso o capacitación que deseen que impartamos. También nos las pueden solicitar por allí y estaremos totalmente a la orden. ¿Alguna otra pregunta que haya por acá? Bueno, entonces... Sí, bueno, en nombre de Protecnials, Carlos, ingeniero, me gustaría darte las gracias. Una excelente, como lo dije al principio, excelente oportunidad de aprender más sobre contratos. Y estoy realmente muy emocionado con la oportunidad del próximo curso. Muchas gracias a la UDO, a la SPE por esta invitación. Realmente estamos en deuda con la SPE. Esperamos poder seguir ofreciendo nuestra información, nuestras capacitaciones gratuitas a todos los estudiantes de la UDO, ya que nos han abierto las puertas. La SP nos ha abierto las puertas y estamos muy, muy orgullosos de poder ayudar a esta casa de estudios, una de las más importantes a nivel de petróleo en el mundo y obviamente a nivel nacional. Entonces, muchas gracias a todos su participación. Ingeniero Carlos, si quiere algunas preguntas para finalizar, algunas palabras para finalizar. No, sencillamente decir que qué bueno poder colaborar de alguna manera con mi universidad. Entonces, pues estamos a la orden. Un gran saludo y estamos a la orden aquí en Villahermosa, Tabasco, México. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen feliz noche. Hasta luego. Gracias por asistir. Gracias, buenas noches.